Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y es mi intención, repito, que a partir de hoy, y si el Señor nos lo permite, estemos viendo, estemos estudiando completa esta porción de la Escritura. 16 capítulos que creo que nos va a llevar por lo menos lo que resta del año. Vamos a estar aquí meditando, estudiando esta carta y vamos a estar aprendiendo y viendo algunas cosas que creo yo son importantes y necesarias para nuestra iglesia, para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros matrimonios. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy. Hoy vamos a ver únicamente una breve introducción, y eso de breve es un decir, no crean que vamos a estar 15 minutos. Pero bueno, vamos a ver una introducción, no vamos a entrar ya a lo que es la carta en sí, pero vamos a ver una introducción porque quiero que veamos también algunas cosas referentes a esta epístola. ¿Sale? Creo que los que hemos leído la carta a los Corintios, fácilmente nos podemos dar cuenta de lo que trata la carta. Y creo que un título que le podemos poner, y toma nota Sam, que le podemos poner a esta serie de predicaciones que vamos a estar basándonos en esta carta es y el título sería Llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Y eso lo tomé de los primeros versículos del capítulo 1 de la traducción de la Reina Valera. Pablo le escribe esta carta a los creyentes allá en Corinto y les dice que ellos son pueblo santo de Dios, escogidos por Dios, y también les dice llamados a ser santos. Entonces creo que en lo personal me parece que es un buen título para esta serie de predicaciones y así le vamos a poner. ¿Sale? Entonces el día de hoy vamos a ver una introducción nada más de lo que es la carta. Y vamos a leer ahí en el capítulo 1, primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pongan atención, por favor. Capítulo 1, versículo 1, en adelante. ¿Sale? Síganme con la vista, por favor. Dice allí la palabra de Dios, versículo 1. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto. A ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que Dios les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hasta ahí nada más. Quise leer hasta el versículo 9, aunque en realidad hoy vamos a estar enfocándonos nada más en los primeros 3 versículos. Creo que más adelante voy a mencionar un poco de los versículos 4 al 9. Pero vamos a estar enfocándonos principalmente en los primeros 3 versículos. Y vamos a hacer algo que es bien sencillo y algo que no es la primera vez que lo hacemos, de hecho lo hacemos frecuentemente. Vamos a ver estos versículos que hemos leído y como les he dicho, una manera bien fácil de estudiar algunas porciones de la Escritura es haciéndoles preguntas. Y a esta porción de la Escritura, bueno, le podemos hacer algunas preguntas bien sencillas una vez más, ¿sale? Y la primera pregunta es ¿quién escribió la carta? ¿Quién es el remitente? ¿Quién es el autor? De la carta. Y el texto obviamente nos da la respuesta bien fácil. Lo primero que dice el versículo 1, en palabras del apóstol Pablo, de hecho la primera palabra que él dice es yo. ¿Y quién es él? Bueno, enseguida dice
Pablo. Yo, Pablo, y más adelante, allí mismo en el versículo 1, dice, escribo esta carta. Ajá. Entonces, ¿quién es el autor de esta carta? El apóstol Pablo. Yo, Pablo, escribo esta carta. Ahora, es muy probable que Pablo no escribió toda la carta que tenemos aquí, él personalmente, o sea, es muy probable que no la escribió él toda de su puño y letra. Pablo en ocasiones tenía hermanos que le ayudaban a escribir, lo que se conoce como amanuenses, si no me equivoco, si no recuerdo mal la palabra. Ajá. Y en ocasiones él dictaba y había otro que escribía. Por ejemplo, miren, aquí mismo, el último capítulo de Corintios, de la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 21. Primero de Corintios 16, 21. Miren cómo dice Pablo, ya al final de su carta. El 21 dice, este es mi saludo de puño y letra. ¿Quién lo escribe? Pablo. Ajá. El saludo, por lo menos sabemos que él sí lo escribió de su puño y letra. Pero repito, es muy probable que él no escribió toda la carta de esa manera. De hecho, regresen al versículo 1 del capítulo 1. ¿Recuerdan a quién más menciona Pablo allí en el versículo 1? Sóstenes. Lo leemos otra vez. Dice, yo, Pablo, más adelante al final dice, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Entonces es muy probable que Sóstenes le haya ayudado a Pablo en algunos momentos a escribir la carta. Ajá. Ahora, noten lo que Pablo dice de sí mismo, allí mismo en el versículo 1. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús. Es importante que Pablo mencione esto, y es importante para nosotros en este tiempo, porque eso nos asegura que lo que estamos leyendo, lo que Pablo escribió en esta carta y todas las cartas que el apóstol Pablo escribió, no fue algo que a él se le ocurrió. Lo que Pablo escribió y esta carta que estamos comenzando a estudiar hoy, en última instancia, tiene la aprobación de Dios mismo. Pablo escribió bajo la dirección del Espíritu Santo, y con la autoridad de Dios. Así que esto que vamos a ver en cada uno de los capítulos de Primera a los Corintios, podemos tener la confianza, la certeza y la seguridad que es palabra de Dios. Al menos para mí esto es claro y yo no tengo ninguna duda al respecto. Si alguno de los que está aquí tiene alguna duda de que esto sea palabra de Dios, bueno, pues yo le ruego que le pida a Dios sabiduría, que le pida a Dios perdón por dudar de su palabra, y que abra los ojos de su entendimiento. Hay mucha gente que cree que este libro es solamente obra de simples seres humanos. Y sí fueron seres humanos quienes lo escribieron, pero lo escribieron con la autoridad de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Pablo, entonces, autor, elegido por la voluntad de Dios. ¿Recuerdan la historia de Pablo? En un momento a Pablo lo conocemos como Saulo de Tarso. No quiero yo abundar mucho y de hecho tengo un reto, tengo mucho que decir el día de hoy, así que voy a ir rapidito, pero quiero que me acompañen brevemente. Miren, por ejemplo, a la carta de Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y vean lo que el mismo apóstol Pablo dice de sí mismo en estos versículos. Filipenses 3, del versículo 5 al 6, 5 y 6. Le escribe a los filipenses y les dice algo acerca de sí mismo. Dice él, versículo 5, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Ese era Pablo, antes de que el Señor lo eligiera y lo llamara para servirle a él. Un fariseo de fariseos, como lo traduce la Reina Valera. Pero miren el 6. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia,
obedecía la ley al pie de la letra. Y esto no es otra cosa más que Pablo dice, yo consideraba que tenía que obedecer la ley de Moisés al pie de la letra para ser justo, para ganarme la justicia de Dios. Eso hacían los fariseos. Y Pablo dice, yo era un fariseo de pura cepa, ciudadano de Israel, de pura cepa. Un verdadero hebreo como no ha habido ningún otro. En eso estaba el apóstol Pablo. Un fanático, como él mismo lo dice en el versículo 6. Dice, era tan fanático de la ley de Moisés, fanático de las tradiciones de los judíos, fanático del fariseísmo. Dice, era yo tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Eso era Saulo, antes de que el Señor lo llamara. Y en eso estaba, ¿recuerdan cómo dice el libro de Hechos? Saulo respirando amenazas y muerte contra los creyentes, en un día que llevando cartas de los principales, de los líderes de las sinagogas para prender, arrestar y llevar a creyentes, a cristianos presos, allí va Pablo en el camino a Damasco. Yo creo que Pablo no se esperaba, ni siquiera le pasaba por aquí lo que le iba a suceder ese día. Va en el camino a Damasco y de pronto el Señor lo para en seco. La historia la sabemos. El Señor lo humilló. Lo humilló. Aquel hombre arrogante, aquel hombre altivo, aquel hombre que se creía fariseo de fariseos, que creía que cumplía la ley al pie de la letra, fue humillado por Cristo Jesús aquel día. Humillado. Literalmente el Señor lo tiró del caballo y fue a dar al suelo. Quedó cegado por la luz, el resplandor de la gloria de Dios. Ese día, Saulo de Tarso tuvo un encuentro con el mismo Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Fue humillado, sí, pero también fue transformado. Ese día Saulo fue transformado y su vida cambió para siempre. Para siempre. Y a partir de ese día, él entonces estuvo dispuesto a vivir para la gloria de Dios. He allí, en breves palabras, brevemente, el autor de esta carta, Pablo, Saulo de Tarso. La siguiente pregunta que podemos hacerle al texto es, ¿a quiénes? ¿A quién va dirigida la carta? El remitente. No, el destinatario, perdón, el remitente es Pablo, el destinatario, ¿quiénes son? Bueno, versículo 2, regresen a 1 Corintios 1, versículo 2, y también es bien claro, ¿no? ¿A quién va dirigida? Textualmente dice, va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto. Y aquí, bueno, vamos deteniéndonos ya un poquito más. Después de que Saulo de Tarso fue humillado y tuvo su encuentro con el Señor Jesucristo allá en el camino a Damasco, después de algunos años, porque no fue inmediatamente, Pablo dice, por ejemplo, en Gálatas, que tuvo 14 años en Arabia, más o menos ese tiempo estuvo Pablo esperando, preparándose, capacitándose para iniciar su ministerio, pero después de ese tiempo, el apóstol Pablo ya inició su ministerio de manera formal, lo leemos también en el libro de Hechos. Durante su ministerio, el apóstol Pablo realizó 3 viajes misioneros. Los que han leído el libro de Hechos lo saben. Eso pasó más o menos a la mitad, a mediados del primer siglo. Más o menos comenzó su primer viaje en el año 47 y el tercer viaje misionero por allá por el año 57. Entonces, más o menos a la mitad del primer siglo. Fue durante su segundo viaje misionero, el segundo viaje misionero, que Pablo visitó la ciudad de Corinto. Y eso lo vemos en Hechos 18. Ahorita vamos a ir allá, a Hechos 18. Entonces, fue durante su segundo viaje misionero. Recuerdan, después de que cuando terminó su primer viaje misionero, ya iban a comenzar el segundo viaje misionero. Pablo esperaba que Bernabé lo acompañara nuevamente. Resulta que Bernabé quería que llevaran consigo a Juan Marcos, ¿recuerdan? Aquel que lo habían llevado en el primer viaje misionero y los había dejado abandonados a mitad del viaje. Hubo tal desacuerdo que cada uno tomó su lugar, su camino. Bueno, se separa de Bernabé. Pablo le pide a Silas que lo acompañe
y Bernabé le pidió a Juan Marcos que lo acompañara por otro lado. Así que Pablo va con Silas, llegan a Listra. Allí en Listra Pablo conoce a cierto discípulo joven llamado Timoteo. Y ya no lo soltó. Yo quiero que este joven venga conmigo. Y lo llevó también. Así que va Pablo acompañado por Silas y Timoteo. Trataron de ir a Asia, pero dice la Biblia que el Espíritu Santo no se los permitió. Después intentaron ir a Bitinia, pero tampoco el Espíritu Santo se los permitió. Y un día, en la noche, Pablo, dice el pasaje de Hechos, que Pablo tuvo una visión, un sueño. Y en esa visión vio a un varón, un hombre de Macedonia. Y ese hombre de Macedonia, el varón macedonio, le decía a Pablo: ven a Macedonia y ayúdanos. Así que él, Silas, Timoteo, Lucas también, el autor de Hechos, entendieron que el Señor los quería llevar en esa dirección a Macedonia y partieron hacia Macedonia convencidos de que esa era la voluntad de Dios. El primer lugar de Macedonia al que llegaron fue Filipos, ¿recuerdan? Con la historia de aquella mujer Lidia, vendedora de púrpura. La historia del carcelero de Filipos, ¿recuerdan también? Y cómo Pablo y Silas estuvieron allí en la cárcel en Filipos. Salieron de Filipos y entonces se dirigieron hacia Tesalónica. Salieron de Tesalónica y entonces llegaron a Berea. Aquellos bereanos que dice la Biblia que eran más, se me fue la palabra, eran más, se me olvidó la palabra, pero el chiste es que dice que ellos escudriñaban las Escrituras cada día para ver si lo que Pablo decía era verdad. Salieron no salieron, porque el que salió de Berea fue Pablo. Silas y Timoteo se quedaron allí en Berea. Pablo salió de allí, se dirigió hacia Atenas, ¿recuerdan? Cuando Pablo llegó a Atenas y habló en el Areópago de los atenienses. Y después de eso, salió de Atenas y se dirigió vamos a Hechos, capítulo 18. Hechos 18, versículo 1. Dice así, la primera parte del versículo 1. Después, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahí está. Recuerden, está Pablo en su segundo viaje misionero. Así que sale de Atenas, llega a Corinto. Y déjenme mencionar brevemente algunas cosas con respecto a Corinto. Por cierto, por si alguno no lo sabe, pues nada más recordar que ese nombre Corintios se desprende de la palabra Corinto. Corinto es la ciudad de allá de la provincia de Acaya. Y los corintios son los habitantes de esa ciudad. La palabra Corintios es el gentilicio de Corinto. Tan sencillo, ¿sale? Bueno, Corinto era la capital en aquel entonces de la provincia de Acaya. Corinto era una ciudad en aquel entonces que tenía alrededor de 700,000 habitantes. Era una ciudad próspera, rica económicamente. Y era así porque su localización geográfica era privilegiada. La ciudad de Corinto estaba localizada geográficamente en un lugar en donde era el paso para moverse de un lado a otro, de este a oeste, de Roma hacia Asia o de Italia hacia Asia. Por lo mismo de que estaba en una ruta muy transitada, había mucho comercio allí en la ciudad de Corinto. Se movía mucho comercio entre Roma y Asia. Y por lo mismo de que había mucho comercio, se movía mucho capital, mucho dinero, y la ciudad de Corinto era una ciudad rica, económicamente hablando, rica, próspera. Así que Corinto era conocida en aquel entonces por su riqueza, pero también Corinto era conocida, entre otras cosas, por su idolatría. Era una ciudad donde había
y se rendía culto a muchos ídolos. Corinto, por ejemplo, y creo que era el principal templo que había allí en Corinto. Corinto era la sede del templo de la diosa Afrodita, conocida como la diosa del amor. En el templo de la diosa Afrodita había muchas mujeres sacerdotisas, entre comillas, alrededor de 1000 mujeres, que en realidad no eran otra cosa más que prostitutas, que a eso se dedicaban, a tener relaciones sagradas, decían, con los diferentes hombres que iban allí cada día. Así que Corinto era conocida por su riqueza, por su prosperidad, por su abundancia, pero también era conocida por su idolatría. Pero también era conocida principalmente por su inmoralidad sexual, por la corrupción que había en esa ciudad y por la inmoralidad y la depravación sexual que había en esa ciudad. Era terrible la condición en la que se encontraba la ciudad de Corinto. La degradación moral, la inmoralidad sexual que había era terrible. Aparte de la idolatría. Por ejemplo, miren, aquí mismo, regresen a 1 los Corintios. Y vamos a estar así, en 1 los Corintios y también en Hechos 18, porque Hechos 18 es el contexto de lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, 1 los Corintios, en el capítulo 8. Capítulo 8, versículo 5. Capítulo 8, versículos 5 y 6. Miren cómo le dice Pablo a los Corintios. Puede que existan esos llamados dioses, entre comillas, tanto en el cielo como en la tierra. Y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Esa era la condición de Corinto. Y no solo en Corinto, sino en otras ciudades alrededor. Personas que rendían culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero miren lo que aclara el apóstol Pablo en el versículo 6. Pero para nosotros hay un Dios, ¿y quién es Él? El Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor, ¿quién es Él? Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Ahí está. Así que, repito, Corinto era una ciudad conocida por su prosperidad, por su riqueza económica, pero también conocida por su idolatría y principalmente por su inmoralidad sexual, por su corrupción moral. Estaban terriblemente mal en esa área, en ese aspecto. Así que Pablo llega a Corinto, regresen a Hechos 18. Pablo llega a Corinto, esa ciudad llena de pecado, llena de idolatría, llena de corrupción, llena de inmoralidad. Y allí dice el versículo 2, 18:2, allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas, al igual que él. Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, ¿recuerdan? ¿Dónde se habían quedado ellos? En Berea. Y lo alcanzaron allí, a Pablo lo alcanzaron allí en Corinto. Bueno, dice el 5, después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo, la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Y yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. La costumbre de Pablo era esa, a donde quiera que llegaba, era predicarle primero a los judíos.
Así que lo primero que hacía era ir a las sinagogas, porque sabía que allí estaban los judíos. Algunos, por la gracia de Dios, creían el mensaje del Evangelio predicado por Pablo, pero otros no. Tal es el caso de lo que pasó allí en Corinto. Se opusieron a Pablo, los judíos lo insultaron. ¿Qué hizo Pablo? Bueno, se sacudió las manos, se sacudió el polvo de su ropa y dijo: la sangre de ustedes está sobre sus cabezas. Yo soy inocente. Yo ya les hablé, ya les prediqué el mensaje, ustedes no quieren entenderlo, no quieren creerlo, allá ustedes. Ahora me voy a los gentiles. Y así lo hizo. Y entonces llegamos, ya vimos un poquito de la ciudad de Corinto, ahora vamos a ver un poco de la iglesia en Corinto. Porque la carta que estamos estudiando, que estamos comenzando a estudiar, va dirigida a la iglesia que está en Corinto. Versículo 7. Entonces salió de allí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, váyanse, guarden ahí en su mente estos nombres, Ticio Justo, y luego en el 8 se menciona a Crispo, el líder de la sinagoga. Y todos los de su casa, dice, creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Mira, esto lo leemos bien rápido, bien fácil, pero esto es maravilloso, simplemente maravilloso. Hombres y mujeres en esa ciudad perversa, en esa ciudad llena de inmoralidad sexual, llena de idolatría, llena de pecado. Pero cuando escucharon el mensaje del Evangelio predicado por Pablo, dice que creyeron, se convirtieron y fueron bautizados. Aquí vemos el nacimiento de la iglesia de Corinto. Ahí está. El nacimiento de la iglesia en Corinto. Con estos hermanos, con Ticio Justo, con el otro hermano llamado Crispo, con toda su casa, toda su familia, que oyeron el mensaje del Evangelio, la buena noticia acerca de Cristo Jesús, creyeron, se convirtieron y fueron bautizados. Ahí está la iglesia, así nació la iglesia allá en Corinto. Más adelante, por ejemplo, miren, déjenme leer también, para no dejar de leerlo. Versículo 9. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo. Ahora, yo siempre me pregunto por qué el Señor Jesús, que se le apareció a Pablo ese día, le dijo: no tengas miedo. ¿Por qué crees que le dijo: no tengas miedo? Obvio, ¿no? Porque Pablo tenía miedo. En algunos momentos el apóstol Pablo también experimentaba temor. Imagínate estar en medio en esa ciudad, en medio de tanta gente que no tenían temor de Dios, en medio de tanta idolatría, de tanta inmoralidad sexual. Imagínate al apóstol Pablo, que dice que pasaba cada sábado, cada día de descanso en la sinagoga, hablándole a los judíos, testificándoles que Jesús era el Mesías, y escuchando y viendo cómo los judíos en general, no todos, pero en general, se oponían a él y lo insultaban, se burlaban de él. Yo creo que es obvio que Pablo en algunos momentos tuviera miedo. A lo mejor en algún momento Pablo pensó en cosas como esta: yo ya vine, ya hablé, ya hice lo que el Señor me llamó a hacer, no veo resultado, pues me voy de aquí. Pero el Señor que lo llamó, que lo eligió, que lo capacitó y lo envió para ser su mensajero, el Señor no lo abandonó, nunca lo abandonó, nunca. Y cuando Pablo estaba a lo mejor temeroso o deprimido o con ganas ya de soltar, o como decimos aquí en México, de tirar la toalla, el Señor se le aparece y le dice: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado. Y miren cómo le dice en el versículo 10: pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Imagínate, mira lo que dice, tremendo. En esa ciudad llena de idolatría, llena de pecado, llena de inmoralidad sexual, dice el Señor Jesús: mucha gente de esta ciudad me pertenece.
Y dice el versículo 11, así que Pablo se quedó allí. ¿En dónde? En Corinto. ¿Cuánto tiempo? 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Año y medio enseñando la palabra de Dios. Ya no en las sinagogas, porque ya en las sinagogas ya no lo querían, pero enseñando la palabra de Dios con los nuevos creyentes. Después de ese tiempo, después de esos 18 meses, el apóstol Pablo salió de Corinto y se dirigió a Éfeso. Y fue estando allí en Éfeso, después de que salió de Corinto y se dirigió a Éfeso, fue estando allí en Éfeso cuando escribió y donde escribió esto que conocemos como la primera carta de Pablo a los Corintios, estando allí en Éfeso. Unos pocos años después, Miren, vamos otra vez a 1 Corintios, ahora en el capítulo 16 nuevamente. 1 Corintios, capítulo 16. Está Pablo escribiendo esta carta, y mira cómo les dice a los Corintios. 16, versículo 5. Les dice, los visitaré después de haber ido a Macedonia, pues estoy pensando pasar por Macedonia. Tal vez me quede un tiempo con ustedes, quizá todo el invierno, y después podrán enviarme a mi próximo destino. Esta vez no quiero hacerles una visita corta nada más, y luego seguir mi viaje. Deseo ir y quedarme un tiempo, si el Señor me lo permite. Si el Señor me lo permite. Pablo sabía eso, si el Señor se lo permitía. ¿Recuerdas? Cuando querían ir a Asia, el Espíritu Santo se los impidió. ¿Sabes qué nos enseña eso? Que la voluntad de Dios se hace por encima de quien sea, aunque sea un apóstol. Y ningún apóstol puede ir en contra de la voluntad de Dios. Pero miren el 8, que es a donde quería llegar, versículo 8. Le dice entonces, mientras tanto, seguiré, ¿en dónde? Aquí en Éfeso hasta el festival de Pentecostés. ¿En dónde estaba Pablo entonces cuando escribió esta carta? En Éfeso. Fue allí en Éfeso donde Pablo escribió esta porción que conocemos como la primera carta de Pablo a los Corintios. Por cierto, esta porción que conocemos como la primera carta a los Corintios no fue la única que escribió el apóstol Pablo. Y ustedes dirán, claro, pues también está la segunda carta a los Corintios, sí. Pero antes de estas dos, es muy probable que el apóstol Pablo les escribió otra carta a los Corintios. Vamos a verlo, miren, aquí mismo, 1 Corintios, capítulo 7. No, antes de eso, capítulo 5. Capítulo 5 y versículo 9. Nada más la primera parte del versículo 9. ¿Cómo le dice Pablo ahí a los Corintios? Cuando les escribí anteriormente. O sea que esta que conocemos como la primera carta, es muy probable que no haya sido la primera carta que Pablo les escribió. Ya les había escrito anteriormente. ¿Qué pasó con esa carta? No lo sabemos. Probablemente se perdió y ya nadie supo nada de esa carta. Pero Pablo ya les había escrito anteriormente. Bien, ahora, ya vimos entonces el autor, el destinatario, ya hablamos un poquito de la ciudad de Corinto, ya vimos un poco también de la iglesia en Corinto, ya hablamos un poco de la carta, de la primera carta a los Corintios. Ahora, vamos a ver tantito el propósito. ¿Por qué escribió Pablo esta carta a los Corintios? ¿Con qué propósito? ¿Por qué? Bueno, ¿recuerdan dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? En Éfeso. Bueno, estando allí en Éfeso, resulta que Pablo recibió una carta que le enviaron los creyentes de Corinto. Vamos a verlo. Ahora sí, capítulo 7, versículo 1, la primera parte. 7:1. Les dice Pablo, ahora,
en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, ¿se fijan? Los creyentes de Corinto le habían enviado una carta al apóstol Pablo y Pablo la recibió cuando estaba allá en Éfeso. Así que uno de los motivos por los que Pablo escribió esta primera carta, la que conocemos como la primera carta a los Corintios, fue para responder a las dudas y preguntas que algunos creyentes le hicieron por medio de esa carta de la que estamos leyendo aquí en el capítulo 7. Ese es uno de los motivos por los que Pablo escribió esta carta. En esa carta le preguntaban cosas, por ejemplo, respecto al matrimonio, y el capítulo 7 de 1 los Corintios habla el apóstol Pablo de ese tema del matrimonio, del divorcio también. En el capítulo 8 Pablo habla de la libertad que tienen los creyentes con respecto a los alimentos o a ciertos alimentos. Y Pablo escribe entonces esta carta, entre otras cosas o entre otros motivos, para responder a las preguntas o a las dudas o inquietudes que tenían los creyentes de Corinto. Eso por un lado. Por otro lado, estando también allí en Éfeso todavía, Pablo se enteró, sin querer, se enteró de la condición lamentable en la que estaba la iglesia de Corinto. Habían pasado pocos años de que Pablo había salido de Corinto y estaba ahora en Éfeso. Unos 2 o 3 años, no había pasado mucho tiempo. Y Pablo se enteró de la condición en la que estaba la iglesia en general y la condición en la que estaba la vida de algunos de los creyentes de Corinto. Miren, vamos al capítulo 1. Aquí en 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 10. Y les dice entonces Pablo a los corintios en el versículo 10: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. ¿Te fijas cuál era la condición de la iglesia? En ese entonces había divisiones. Por el contrario, dice enseguida, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Y miren el 11. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Parece ser que algunos de la familia de Cloé fueron a Éfeso, no sé el motivo, tal vez algún negocio, no sé, pero estaban allí en Éfeso. Se vieron con el apóstol Pablo, seguramente Pablo les preguntó, bueno, a ver, cuéntenme, díganme, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo están los hermanos allá en Corinto? Y Pablo recibió informes que le preocuparon y lo alarmaron acerca de la situación en la que estaba la iglesia en Corinto. Así que Pablo también escribió esta primera carta a los Corintios para tratar de solucionar o de remediar todas esas situaciones que estaban sucediendo en la iglesia a los Corintios. Si ustedes han leído la primera carta a los Corintios, se van a dar cuenta que el apóstol Pablo toca un montón de temas. Les habla de un montón de temas a los creyentes de Corinto. Y es que había allí en Corinto, entre la iglesia, allí en Corinto, entre los creyentes de Corinto, había varios problemas, había un montón de problemas. Había, por ejemplo, división en la iglesia. Ya lo leímos. Y Pablo, miren, lean la carta y se van a dar cuenta que los primeros 4 capítulos Pablo trata este tema, el tema de la división entre los creyentes de la iglesia. Estaban divididos, ¿recuerdan? Unos decían yo soy de Pablo, otros decían no, yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Pedro y otros decían yo soy de Cristo. Había divisiones entre ellos. Pero no solo eso, estaban permitiendo, estaban tolerando un terrible pecado de inmoralidad en medio de ellos. Y no estaban haciendo nada. Había un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre. Y lo tenían entre ellos. Y no estaban haciendo nada.
Y Pablo les habla en el capítulo 5 y 6 del deber de disciplinar a esa persona que estaba cometiendo tan terrible pecado. Un pecado que, como el mismo Pablo dice, ni aún se nombra entre los que no son cristianos. Terrible. No solo eso, había pleitos entre ellos, problemas entre ellos, peleas entre ellos, peleas que no eran capaces de solucionar y muchas veces iban a parar a los tribunales. Y Pablo les habla de esto en el capítulo 7. Sus cultos, sus reuniones de la iglesia eran un completo desastre. Entre otras cosas, por el tema del don de lenguas. Hablaban todos al mismo tiempo en lenguas y eso era una locura. Y en cuanto a la cena del Señor, ni se diga. Unos llevaban comida, otros no llevaban, unos se adelantaban a comer, otros se quedaban sin comer y otros de plano se emborrachaban. Un desastre. Y se estaban también dejando influenciar por la ideología, por la teología de Atenas, de los atenienses, de los griegos. Los griegos no creían en la resurrección de los muertos. Y Pablo toca ese tema aquí en la primera carta y le dedica gran parte, casi todo el capítulo 15, hablando de la resurrección de Cristo y la resurrección de nosotros los creyentes. Así que son varios temas. De hecho, si no me equivoco, esta que conocemos como la primera carta de Pablo a los Corintios es la única carta de las que Pablo escribió en la que el apóstol Pablo trata tantos temas al mismo tiempo. Así que ahí está. ¿Por qué quiero que estudiemos esta carta? Porque quiero que veamos esta porción de la Escritura. Personalmente creo que esta carta es muy pertinente para nuestro tiempo y para la situación que estamos viviendo en este tiempo. La sociedad de nuestros días no es diferente, no es muy diferente a cómo estaba la sociedad allá en Corinto. Y no tenemos más que mirar a nuestro alrededor y no tenemos que hacer mucho esfuerzo. La terrible idolatría que hay a nuestro alrededor. La inmoralidad terrible que hay a nuestro alrededor, inmoralidad sexual que hay a nuestro alrededor, como muestra un botón. Estamos en el mes de junio. Y al mes de junio a alguien se le ocurrió llamarle el mes del orgullo. El mes del orgullo. Gente que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Lo que hasta hace no mucho tiempo era considerado como malo, ahora es considerado un orgullo. Y si no tenemos cuidado, hermanos, nos puede pasar como lamentablemente le está pasando a muchas iglesias, no solo en México, sino en muchos lugares del mundo, que se están dejando influenciar por la corriente del mundo. Y no es un secreto que hay muchas iglesias llamadas cristianas o iglesias cristianas en donde a estas alturas se permite el pecado y no se hace nada. Hay muchas iglesias donde el pastor o los pastores o alguno de ellos o los líderes están viviendo en pecado, en adulterio, en fornicación y la iglesia lo sabe y no hace nada. Y no solo los líderes, sino los creyentes en general. Iglesias donde fulanito, fulanita, es conocido, es sabido que sí, tiene su esposa, pero también tiene a su amante. Y muchas veces pasa que en la misma iglesia está la esposa y está el amante. Y la iglesia no hace nada. Quiero que estudiemos esta carta.
Porque en esta carta vemos los problemas y los pecados, vamos a llamarle, que había en la iglesia de Corinto, pero también vemos la solución que Dios da para esos problemas. Para que Dios no lo quiera, pero si en algún momento llegamos a enfrentar una situación como la que había en Corinto, entonces sepamos qué hacer. Si en algún momento vemos, o si probablemente, yo no sé, y ojalá que no, pero si ya en este tiempo hay alguna situación similar o igual, que no nos quedemos de brazos cruzados y hagamos algo. Que podamos identificar los pecados que había en aquella iglesia de Corinto, pero que también podamos actuar de acuerdo a las soluciones bíblicas que Dios da en esta porción de la Escritura, para saber cómo actuar y cómo tratar en esos casos de manera bíblica. Y personalmente, para mí, en lo personal, bueno, una de las razones por la que quiero que estudiemos esta carta de principio a fin, versículo a versículo prácticamente, es que para mí es más fácil. Y tengo que reconocerlo, para mí en lo personal es más fácil estudiar y predicar la palabra de Dios de esta manera. Porque entonces yo sigo lo que dice la palabra de Dios. Ajá. Creo que de esa manera me libro de predicar lo que yo quiero o lo que yo creo, y de esa manera vamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces para mí es también más fácil. Bueno, ¿qué aprendemos de la iglesia de Corinto? ¿Qué aprendemos de lo que hemos visto hoy brevemente? Y quiero terminar con algunas aplicaciones breves. Y ya saben que cuando digo vamos terminando, no quiere decir que ya terminamos. ¿Ah? Número 1. Por la gracia de Dios, allí en Corinto, ya vimos, una ciudad llena de idolatría, llena de pecado, llena de inmoralidad sexual. Por la gracia de Dios, allí en ese lugar surgió una iglesia. Una iglesia. Ya lo leímos. Muchos, dice en Hechos 18, y si quieren regresen, aunque ya nada más para que lo chequen, no lo vamos a volver a leer, pero nada más para que estén ahí viendo de vez en cuando. Hechos 18. En el versículo 8 dice que muchos en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Mira nada más lo que pasó. El evangelio impactó esa ciudad llena de idolatría, llena de inmoralidad sexual. De modo que muchas personas allí en Corinto creyeron. Y dice que creyeron cuando escucharon el mensaje. Escucharon a Pablo y creyeron. Se convirtieron y se bautizaron. ¿Qué nos recuerda esto? Bueno, hermanos, como les decía, nuestra sociedad en este tiempo no es muy distinta a la sociedad de Corinto. Y si algo nos recuerda a estos versículos, es lo que el apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos, que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, esta carta, estos versículos que estamos viendo, toda la carta a los Corintios nos recuerda nuestra responsabilidad. Óyelo bien, nos recuerda nuestra responsabilidad de anunciar a otros el mensaje del evangelio, la buena noticia acerca de Cristo Jesús. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad aprovechar las oportunidades que Dios nos da y hablarle a otros el mensaje de Cristo Jesús. La pregunta es, ¿lo haces? ¿Aprovechas las oportunidades que Dios te da o no? Y las oportunidades se presentan cuando menos te lo imaginas, cuando menos te lo esperas. Y déjenme poner mi ejemplo. El día de ayer, mi esposa y yo fuimos a un lugar donde rentan internet y ya saben, hacen impresiones y cosas así. Íbamos a imprimir las hojas de la lección que ahorita están viendo los niños allá adentro. No es la primera vez que vamos.
La persona que nos atiende se da cuenta del material que imprime. Y ayer iba todo normal. Y de repente la persona me pregunta, es un hombre de mediana edad, más o menos, más joven que yo. Me pregunta, ¿usted es pastor? Sí, soy pastor de una iglesia cristiana. Y eso dio lugar a que él expresara algunas cosas y también obviamente me dio oportunidad para que yo también le hablara. Pero me di cuenta, y eso lo noté desde hoy, casi desde que comenzó a hablar, este hombre es como muchas otras personas que simple y sencillamente no creen en Dios. Él es de los que piensa que la palabra de Dios, la Biblia, fue escrita por simples seres humanos y que lo que contiene aquí no es más que eso, ideas de seres humanos. Él dice creer en Dios, pero cuando le pregunté, ¿tú crees en Dios? Entonces dice, no en el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es un Dios pequeñito. Se dio la oportunidad y le hablé. Al final le dije, tienes que pensar en qué va a ser de ti cuando mueras, porque eso es algo que no lo vas a poder evitar. Vas a morir. ¿Y qué va a ser de ti? La Biblia dice que hay solamente dos destinos, o hay cielo o hay infierno, no hay más. Y la Biblia dice que en Cristo Jesús y solo en Él hay perdón de pecados y vida eterna. Ya no le pude decir más. Me queda claro que una persona que está bien firme en su posición y que no cree en Dios va a ser muy difícil, a menos que Dios obre poderosamente en ella para que cambie de parecer. Y a mí me queda claro que yo no voy a poder hacerla cambiar de parecer. Pero se presentó la oportunidad y la hablé. Y ese es mi punto. Vivimos en medio de una sociedad que vive así. Vive totalmente alejada de Dios. Y lo que la gente necesita es escuchar la buena noticia acerca de Cristo Jesús. Y nosotros somos responsables por hablarles a otros el mensaje del Evangelio y hacerlo completamente convencidos, de que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hazlo. Y eso me lleva a lo siguiente, hermanos, la obra del Señor no puede llevarse a cabo por una sola persona. La iglesia, o dicho de otra manera, ninguna iglesia puede caminar y puede crecer nada más con una persona que esté trabajando en ella. Se necesitan a varios. Sí, miren, fue Dios quien levantó la iglesia en Corinto. Fue Dios. Eso creo que nos queda claro. Pero Dios lo hizo usando como instrumento principalmente al apóstol Pablo. Pero no solo a él. Sí, en cierto modo podemos decir Pablo fundó la iglesia en Corinto. Sí, pero no lo hizo solo. Obviamente lo hizo con la ayuda y la gracia de Dios, pero también lo hizo con el apoyo, con la ayuda y el compromiso de otros hermanos. Repito, con el apoyo, con la ayuda y con el compromiso de otros hermanos. Es más, ¿recuerdas cuál fue la iglesia que mandó al apóstol Pablo desde su primer viaje misionero? Pablo no fue a sus viajes misioneros simplemente porque se le ocurrió. Estando él en Antioquía de Siria, en la iglesia de Antioquía, dice la Biblia que el Espíritu Santo, cuando estaban orando los creyentes, el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra a que los he llamado. Y entonces la iglesia de Antioquía oró por ellos, les impuso las manos y los envió. ¿Te fijas? Desde allí. Y esto nos enseña algo. Ninguna obra misionera puede llevarse a cabo solo o sola. Ninguna obra misionera puede ni debe llevarse a cabo de manera independiente o independientemente de una iglesia local. Y lamentablemente hay muchos que son así, que dicen, yo no necesito ninguna iglesia, a mí el Señor me ha llamado y voy a ir y voy a hacer lo que el Señor me ha llamado. Pero eso no es lo que el Nuevo Testamento enseña. El apóstol Pablo fue a sus viajes misioneros, pero fue respaldado por la iglesia de Antioquía.
Y fueron a su primer viaje misionero y regresaron a la iglesia y regresaron a dar cuentas de lo que habían hecho. ¿Se fijan? No estaban solos. Y cuando Pablo llegó a Corinto, ya lo vimos, Pablo llegó solo. Sí, llegó solo. Pero poco tiempo después llegaron Silas y Timoteo. Y estando allí en Corinto, conoció a Aquila y a Priscila. Después conoció a Crispo, luego conoció a Ticio Justo y luego a Sóstenes y posteriormente también a Apolos. Hermanos, lo que quiero decir con esto es que la obra misionera y la obra en cualquier iglesia local no la puede hacer una sola persona. La responsabilidad de predicar el mensaje del Evangelio no es de una sola persona, ni de unos cuantos, es de todos. Sí, Pablo fundó la iglesia en Corinto, pero repito, no lo hizo solo. Tenía a su lado a hombres como Silas. Silas, imagínate, Silas, compañero de viajes y de prisiones de Pablo. Un hombre que estuvo dispuesto a estar allí al lado del apóstol Pablo, viniera lo que viniera. Y se iban a parar a la cárcel, a lo más adentro y oscuro de un calabozo, con los pies y las manos en un cepo. Allí estaba Silas al lado de Pablo. Allí en Corinto, Pablo estaba acompañado de Timoteo. Un joven. Oigan esto, jóvenes. Un joven de quien Pablo dice en Filipenses 2:20, no cuento con nadie como él. ¿Te imaginas? No cuento con nadie como él. La obra en la iglesia puede y debe llevarse a cabo por gente adulta y gente joven, hombres y mujeres. Allí en Corinto, Pablo conoció a Ticio Justo, un hombre, ya lo leímos, y si quieren chéquenlo, Hechos 18:7, un hombre que dice Lucas, el autor, que era un gentil, ¿qué más? Que adoraba a Dios. Un hombre que adoraba a Dios. Un hombre que adoraba a Dios. Allí en Corinto, Pablo recibió seguramente la ayuda de otro hombre, Crispo, que también se menciona allí. Y no solo él, con toda su casa, con toda su familia. Allí también conoció y recibió seguramente la ayuda de Sóstenes, que por cierto, este Sóstenes es el mismo que se menciona en el capítulo 1. ¿Recuerdan cómo dice? Yo, Pablo, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes, es el mismo. Allí en Corinto, Pablo conoció y recibió la ayuda de Aquila y Priscila, un matrimonio temeroso de Dios. Que por cierto, ¿recuerdan lo que hicieron este matrimonio, Aquila y Priscila? Ellos tomaron aparte a Apolos, quien era un hombre poderoso en la escritura, dice la Biblia, elocuente, y le enseñaron más puntualmente la palabra de Dios. Allí en Corinto, Pablo conoció y recibió la ayuda de Apolos, que siendo como era un hombre poderoso en las escrituras, era un hombre enseñable, que se dejó enseñar por Aquila y Priscila. ¿Te fijas? Hermanos, en nuestra iglesia necesitamos gente así. Nuestra iglesia necesita gente así, gente como Silas, gente como Timoteo, jóvenes. La iglesia necesita la ayuda, el trabajo de gente joven. La iglesia necesita gente como Ticio Justo, un hombre que adoraba a Dios. La iglesia necesita gente como Crispo, quien con toda su casa creyeron en el Señor, se convirtieron, se bautizaron y seguramente sirvieron al Señor allí en Corinto. La iglesia necesita matrimonios como Aquila y Priscila.
matrimonios que estén dispuestos a hacer algo, a no quedarse de brazos cruzados, a vivir para la gloria de Dios. La iglesia necesita gente como Apolos, hombres y mujeres que estén preparados en la Escritura, que conozcan la Escritura, pero que sean humildes al grado de que se dejen enseñar. Necesitamos gente así. Y me temo que algunos de ustedes han llegado a pensar que en esta iglesia no se les quiere dar la oportunidad de trabajar o de servir. No es así. No es así. Es que no le podemos dar la oportunidad y no podemos poner a alguien nada más porque sí. Necesitamos gente como la que estamos viendo. En primer lugar, necesitamos gente que haya nacido de nuevo, y ese es mi otro punto, mi otra aplicación. Es que la gracia de Dios perdona y salva, pero no solo eso, la gracia de Dios transforma vidas, transforma vidas. Creemos que los hermanos de la iglesia, todos, sirvan a Dios de una y de otra manera. Creemos que más de uno tengan un puesto ya oficial en la iglesia. Pero antes que eso, queremos ver en sus vidas evidencias claras de que la gracia de Dios ha transformado y está transformando su vida. Porque la gracia de Dios no solo perdona y salva, la gracia de Dios transforma vidas, y no solo eso, la gracia de Dios capacita al creyente para que ese creyente pueda vivir cada día para la gloria de Dios y pueda vivir en victoria sobre el pecado. Y como ejemplos de que la gracia de Dios transforma vidas, tenemos la vida del apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Ya lo comentábamos al principio, ¿no? Cómo el Señor lo transformó. Y lo transformó de una manera radical, tremenda. Y Pablo fue transformado y pasó de ser un hombre cruel, sanguinario, que tenía deseos de matar a los creyentes y causarle mucho daño, a ser un hombre que amaba a la iglesia de Cristo. Que estuvo dispuesto a dar su vida por ellos. Tenemos como ejemplo de la gracia transformadora de Dios la misma vida de los creyentes de Corinto. Muchos de ellos, imagínate, cuántos de ellos que eran, bueno, vamos a verlo, mira, primero a los Corintios 6. Primero a los Corintios 6, versículo 9. 6:9. Les dice Pablo, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, oigan, los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Y mira cómo les dice ahora en el versículo 11, algunos de ustedes antes eran así. ¿Te fijas? Es que la gracia de Dios no solo perdona y salva, sino que también transforma vidas. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados. Fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios.
el poder del Evangelio llegó a la ciudad de Corinto. Mucha gente lo escuchó. Cuando lo escucharon, creyeron y se convirtieron. Creyeron y se convirtieron y se bautizaron. Por el poder transformador del Evangelio, por la gracia transformadora de Dios y por la obra del Espíritu Santo en ellos. Y esto me sirve para hacerte la misma pregunta de siempre. ¿Qué de ti? ¿Qué de ti que estás aquí? ¿Puedes decir que tu vida ha sido transformada? ¿Puedes decir que ya no eres el mismo de antes? La gente que te conoce, ¿puede decir de ti que ya no eres el mismo que eras antes? Pregunta para ti, pregunta, y es pregunta seria. ¿Eras tiempo pasado o todavía eres tiempo presente? ¿Eras o eres? Somos perdonados y salvados por gracia, sí, pero la gracia de Dios también nos transforma y nos capacita para resistir y para vencer el pecado y para vivir cada día de acuerdo o conforme a la voluntad de Dios. Sí, queremos que en la iglesia todos participen. No es que te excluyamos, no es que no queramos que participes. Y no es que los que estamos aquí somos perfectos, porque ustedes nos conocen. Ninguno de los que estamos trabajando, ministrando en la iglesia somos perfectos, comenzando por mí. No lo soy. Pero repito, tampoco vamos a permitir que una persona que abiertamente viva en pecado o que su vida no dé muestras claras de que ha sido y está siendo transformada por la gracia de Dios, participe aquí en la iglesia. No podemos hacer eso. No debemos hacer eso. Y eso es algo un error muy común que se comete en muchas iglesias. Que no importa lo que la gente esté haciendo, no importa cómo viva su vida. ¿Quiere servir? Adelante, que venga y que sirva. No debemos hacer eso. Y no lo vamos a hacer. Porque lo primero que queremos ver es el carácter de la persona, el corazón de la persona. Y eso me lleva a lo siguiente. Miren. La iglesia de Corinto era una iglesia privilegiada, grandemente bendecida por Dios. El apóstol Pablo se los dice, miren, capítulo 1, versículo 4. Lo leímos así, al principio. Esta era una iglesia privilegiada, fue bendecida grandemente por Dios. Miren cómo les dice Pablo en el versículo 4, 1:4. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Se fijan? Por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. 5. Por medio de Él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido. ¿Te fijas? Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido. Era una iglesia a la cual Dios bendijo grandemente. Dice allí al final del versículo 5, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Una iglesia bendecida, una iglesia privilegiada. Dios bendijo a esta iglesia con muchos dones espirituales, regalos que Dios les dio. Pero a pesar de todos esos dones espirituales que Dios le dio a la iglesia de Corinto, la iglesia de Corinto era una iglesia inmadura. Tenía un montón de dones, fue una iglesia privilegiada, grandemente bendecida por Dios, y a pesar de eso era una iglesia inmadura. Había, como ya lo mencioné hace un rato, había divisiones entre ellos, había problemas entre ellos, estaban tolerando un terrible pecado de inmoralidad sexual entre ellos, había problemas en sus matrimonios, había desorden en sus reuniones, estaban permitiendo enseñanzas contrarias al mensaje del Evangelio. Y hermano, hermana, esto nos enseña algo. ¿Sabes qué es eso? Ahí te va. Oye bien, los dones espirituales no son garantía de que una persona sea
madura espiritualmente o que viva de una manera piadosa. No son garantía. Y hay muchas personas llamados creyentes o que son creyentes que han recibido dones de Dios, pero son inmaduros. O simplemente están viviendo de una manera que no agrada a Dios, con todo y los dones que tienen. Y nosotros, hermanos, no debemos fijarnos solo en los dones o en las habilidades de las personas. Debemos fijarnos en su carácter, en su manera de vivir, cómo vive en su vida individual, cómo vive en su matrimonio, cómo vive en su familia, cómo se comporta en su trabajo, cómo se comporta aquí en la iglesia. Porque el hecho de que una persona tenga dones espirituales, repito, no es garantía de que esa persona sea madura espiritualmente hablando o que viva de manera piadosa. Hermanos, miren, la madurez espiritual, dicho de manera sencilla, la madurez espiritual es parecerse a Cristo. Es así. La madurez espiritual es parecerse a Cristo, es ser como Cristo, es actuar como Cristo. Y la madurez espiritual, entre otras cosas, se hace evidente o se refleja. ¿Sabes en qué? Bueno, obviamente la madurez espiritual se hace evidente o se refleja en la relación que tú tienes con Dios, pero también la madurez espiritual se hace evidente o se refleja, y ahí te va, en la manera en cómo te relacionas con otros creyentes. La manera en cómo te relacionas con tu iglesia o con una iglesia local. Mira, ahí te va una pregunta. ¿Cómo saber si soy maduro o inmaduro espiritualmente? ¿Quieres saber si eres maduro o inmaduro espiritualmente? Bueno, algo que te va a ayudar para eso es ver cómo te relacionas con tu iglesia local o cómo te relacionas con la iglesia del Señor. Porque hay muchas personas que dicen ser maduros, que dicen ser muy piadosos, pero no quieren saber nada de una iglesia como esta. Hay muchas personas que pretenden ser maduros, que cada semana están en la iglesia, en una iglesia como esta, pero de ninguna manera están dispuestos a comprometerse con la iglesia. Están, pero no están. Vienen, pero no están. Es cuando estás comprometido con una iglesia local como esta y cuando permaneces en ella a pesar de los errores y defectos que tenga esta iglesia, procurando la unidad de esta iglesia. Cuando haces eso es cuando demuestras que eres un cristiano maduro. Cuando estás aquí, pero estás de manera comprometida. Cuando estás aquí, buscando y procurando la unidad y la paz entre los hermanos. Cuando haces lo que tú sabes que tienes que hacer con tal de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como dice Pablo en Efesios. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo con la iglesia de Corinto. Cuando Pablo se enteró de la condición en la que estaba la iglesia, no dijo, bueno, yo ya hice mi trabajo, ahí se hagan bolas. No, él se preocupó, y se preocupó tanto que les escribió una carta y luego otra. Y esto me dice algo a mí, y esto yo lo aplico para mí principalmente. Mira, hay muchos pastores que ante la realidad de una iglesia como la de Corinto, simplemente dirían, bueno, pues me dio mucho gusto estar aquí, pero ¿saben qué? Yo me voy. Y lo harían con la excusa barata, diciendo, el Señor me está llamando a otro lugar. Y muchos creyentes hacen lo mismo. Cuando ven defectos, cuando ven errores, cuando ven problemas en la iglesia, esta es una iglesia de pecadores, mira, todos son igual. Yo me voy, ¿qué hago aquí entre pecadores? Me voy.
La madurez espiritual se refleja en cómo te relacionas con la iglesia. ¿Cómo te relacionas con la iglesia? ¿Qué estás dispuesto a hacer por la iglesia? Y eso va, y voy a mencionar otra vez algo respecto a la membresía de la iglesia. Eso va desde que tienes la intención de comprometerte de manera real, sincera con la iglesia y dices, yo quiero comprometerme con esta iglesia. ¿Dónde firmo? Yo quiero ser miembro de esta iglesia. Yo amo a esta iglesia. Yo quiero ayudar a esta iglesia. Yo quiero servir a Dios en esta iglesia. Sí, es una iglesia llena de defectos, pero yo quiero estar aquí. Yo quiero servir a Dios aquí. Yo quiero comprometerme aquí. ¿En dónde firmo? Por eso es que quiero que estudiemos esta carta. Y mi ruego a Dios es que el Señor utilice esta porción de su Escritura para obrar o seguir obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a tocar los diferentes temas que aparecen en esta carta. Vamos a hacerlo. Y que el Señor, por medio de su palabra, obre en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestra iglesia. Y que la palabra de Dios, la cual es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, nos capacite y nos prepare para que seamos perfectos, preparados para toda buena obra, para la gloria de Dios. Por el momento, vamos terminando y quiero terminar hablando de que la gracia de Dios no solo nos perdona y nos salva, sino que también nos transforma, y como preparación para la cena del Señor, vamos a un pasaje conocido, la segunda carta de Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Póngase de pie y vamos a leerlo. Y por cierto, en la mañana mi esposa me decía, como ella está ahorita con los niños, me decía, el versículo que los niños se tienen que aprender hoy de memoria es este que vamos a leer, segunda a los Corintios 5:17. Lo digo para que los que tienen hijos allá adentro, le pregunten a sus hijos al ratito y les ayuden a memorizar este versículo. Pero que también, miren, ellos estuvieron viendo algo similar a lo que estuvimos viendo nosotros aquí hoy. Ellos estuvieron viendo la historia de Jacob, y particularmente de cómo Dios cambió o transformó a Jacob. ¿Recuerdan? Cuando Jacob estuvo luchando con aquel ángel. Bueno, ellos estuvieron viendo esta lección. Pregúntenles. Háganles preguntas. Anímenlos. Enséñenles. Háblenles a sus hijos de que la gracia de Dios transforma a las personas. Pero vive delante de tus hijos evidenciando que la gracia de Dios está transformando tu vida. Como papá y como mamá. Leemos entonces 2 Corintios 5, 17 al 21. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido ¿en qué? En una persona nueva. La gracia de Dios transforma. Y esta carta también está dirigida a los corintios, Aquellos que probablemente antes de conocer a Cristo eran idólatras, eran inmorales, eran homosexuales o prostitutas o lesbianas. Y Pablo les dice, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros ese maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo, oye, esto es precioso.
Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Amén, amén, amén. Y eso es lo que vamos a recordar precisamente dentro de unos momentitos, mediante el pan y mediante el jugo de uva, a nuestro bendito Señor y Salvador Cristo Jesús y su sacrificio perfecto hecho a favor de nosotros. Vamos a hacerlo así. Vamos a cantar primero y luego ya celebramos la cena del Señor.